Son las 12:19 de la tarde. Este es uno de esos días donde tenía la intención de levantarme más temprano, hacer más cosas, pero estoy pasando por un lapso de donde mi obsesión compulsiva está un poco más fuerte, donde mi personal límite también está más presente y estoy batallando un poquito más en dormir, en levantarme, en hacer tareas que tengo que hacer, y pues eso me lleva a hacer las cosas como por hacerlas. Empiezo el trabajo a las 9 de la mañana. Tenía una junta a las 9:45. Me levanté para el trabajo, me levanté para la junta, tuve la junta, tuve cosas y después de eso empiezo simplemente a hacer mi vida. La realidad es que tampoco desayuné bien. Desayuné un sándwich con papitas, papitas dentro del sándwich y un panecito. Y estos son días lentos, son días reales, son días de... Creo que cuando estamos trabajando nuestra salud mental nos dicen que siempre tenemos que estar haciendo esfuerzos, siempre tenemos que estar haciendo cosas. Y la realidad es que sí, la realidad es que la disciplina y la constancia llevan a, entre comillas, el éxito. Y hay días como hoy que esa constancia y esa disciplina es un poquito más difícil, y simplemente es trabajar y echarle un poquito más de ganas. Entonces, voy a terminar de limpiar mi cuarto, de arreglarme para estar aquí en mi casa. Creo que más tarde voy a ir a ver Dune con mi novio y con unos amigos de mi novio. Voy a seguir trabajando, voy a tratar de crear contenido. Si ven mi video pasado, que es del año pasado, y el video pasado de ese video, que es del año antepasado, esto que estoy haciendo aquí ahorita es algo que he tratado de hacer más de 10 años quizás. Empecé a consumir videos de YouTube como 9, 10 años. Recién empezó YouTube y empecé a seguir a cuentas como Brookers, a cuentas como Fred. Y poco a poco esta creación de contenido fue creciendo y siempre es lo que quise hacer, porque es una creación constante y tengo una necesidad de siempre estar haciendo cosas. Entonces, más adelante en el video voy a hablar un poquito más de eso. Ahorita voy a arreglar mi cuarto y hacer las cosas que me faltan hacer. Lo que hice ahorita es la forma en que suelo llevar la rutina de la mañana. Una cosa que mi primer terapeuta me enseñó fue, algún día lo podré subir quizás, hacer un pequeño freebie. Fue una lista de cosas, eran como 10, 12 cosas que podía hacer durante un día para tratar de mejorar tanto mi salud mental como la disciplina y la constancia, ¿no? Eran 10, 12 cosas, pero con hacer 3 al día era suficiente. Entre esas 3 estaba tender la cama, hacer 2 horas de trabajo, salir a trabajar,
cosas pequeñas que al final al final me daban un sentido de logro, ¿no? De éxito, que es finalmente lo que suelo buscar o solemos buscar como personas. El éxito obviamente es distinto para cada persona. Esas listas, esas tareas eran generales y creo que cualquier persona se podría llevar esas tareas como algún tipo de logro. Lo que suelo hacer por las mañanas hay dos tipos de mañanas, ¿no? Mi mañana ideal, la rutina ideal, que es donde me levanto 5:30, 6 de la mañana, voy a natación, hago 1 hora de natación, regreso a mi casa, tomo mi proteína, me meto a bañar, me arreglo, desayuno un poco, vengo a mi escritorio, escribo un poco las cosas que quiero hacer, hago mi agenda, inicio sesión en mi trabajo y empiezo a hacer las cosas, y eso es como mi mañana ideal, ¿no? También a veces tengo un poquito de tiempo de leer, casi nunca, pero a veces lo tengo. La mañana real, cuando estoy pasando por estos lapsos donde no me puedo levantar, cambios de medicamento, hay muchas opciones. Pues la realidad es que me levanto 8 de la mañana, 9 de la mañana, bajo mi computadora. Si es lunes o viernes tenemos juntas por las mañanas. Mientras tenemos la junta, trato de desayunar ya sea un sándwich, un smoothie, algo que tenga proteína. Tender mi cama siempre es un plus que me va a dar como algún nivel de satisfacción. Ver mi cuarto arreglado, anotar mis cosas en mi agenda, me da también satisfacción. Bañarme, si hago estas 3 cosas, llevo un mejor día que si no las hiciera. Y hay momentos en la vida en que no las puedo hacer. No me puedo meter a bañar, no me puedo parar de la cama, no tengo hambre para desayunar. Entonces, aunque sea un poquito obligado, trato de hacerlo. Una frase que leí por ahí es que puede ser muy absurda o puede ser ilógica o quizás hasta privilegiada, pero dedicamos 8 horas de nuestra vida alrededor a nuestro trabajo y no podemos dedicarnos 1 hora o menos a nuestras propias cosas. Pero bueno, sigamos. Tengo muchas ganas de volver a crear. Poco contexto. Nunca terminé una carrera profesional como tal. Desde muy chico tengo un diagnóstico, o el diagnóstico de TDA y de obsesión compulsiva, pero no se atendió o no se trató hasta que tenía como 21 años. Para contexto, ahorita tengo 29, voy a cumplir 29. Entonces fueron muchos años donde no sabía qué estaba pasando con mi vida, ni qué estaba haciendo, no tenía ayuda terapéutica, médica. Entonces solo iba como por la vida tratando de funcionar, ¿no? Y no resultó muy bien. Nunca completé ninguna licenciatura, ninguna carrera profesional, lo cual no me molesta como tal. O sea, sé que pasó por circunstancias que no estaban bajo mi control. El problema fue que, por la razón que haya sido, nunca terminé ninguna licenciatura y no completaba ningún proyecto. Salí de carrera o me salí de la carrera y empecé a trabajar en los problemas, y por suerte mis papás me podían echar la mano mientras lograba entender qué pasaba, pero pues nunca desarrollé como tal habilidades como para trabajar en algún lugar, ni de marketing, ni de negocios, ni de finanzas. Traía muchas cosas ya inherentes a mi persona, pero nunca yo estaba fijo y cerrado en que quería ser un artista. Entonces seguía con la fotografía, ¿no? Si no lo había mencionado, también soy fotógrafo. Siento que este es un video de mucha introducción, pero bueno, soy fotógrafo. Por suerte, antes de la pandemia, encontré un trabajo en una agencia de marketing y de publicidad, en donde mi trabajo era hacer creación de contenido, y en aquel entonces la creación de contenido estaba mucho más apegado a foto. Y de ahí empecé a moverme, ¿no? Como que ahí se empezó a agilizar la vida. Y hace unos meses decidí salirme de ese trabajo porque no me estaba ayudando mucho en mi salud y en mi vida. Y empecé a trabajar en una agencia de marketing y empecé a trabajar como estratega de marca.
Entonces yo estaba terminado, fin con la fotografía, ya no quería trabajar para eso, ya no quería hacer foto. Me empecé a envolver mucho en el mundo del marketing, terminé un diplomado en marketing digital, empecé una carrera en psicología y por más padre que esté siendo, la verdad, extraño, ahora ya unos 8 meses después, extraño un poco cómo partir mi persona, y en esas partituras decidí que en la creación del contenido me iba a enfocar mucho, además de la salud mental que siempre va a estar presente en el contenido que cree, en mis proyectos fotográficos. Quiero empezar a que estos videos sean como una obligación casi para mí, no obligación, pero en este trayecto de crear un nuevo proyecto fotográfico. Ahorita les voy a presentar un poco el proyecto fotográfico que hice hace unos años y hacia dónde quiero llevar este nuevo proyecto. Y mientras tanto, pues tengo que terminar unos pendientes del trabajo y de la vida. Entonces voy a poner mi camarita a grabar y voy a seguir con las cosas que tengo que hacer. Estaba viendo los clips que grabé y se me ve una papadota también, o sea, no me ayudé mucho por los ángulos que puse. Entonces ahora la camarita va de arriba hacia abajo para que esto que está aquí abajo se medio esconda. Ya regresé, voy a tratar de dejar esto aquí y que se escuche bien. Esto fue lo que sucedió. Lo que sucedió fue que empecé a indagar en el internet por libros de personas que, como yo, hayan tenido estos padecimientos o padecimientos similares y que hayan logrado algo, lo que sea que tenga que ser ese algo, no se peleen, en su vida. Libros físicos que tengo es este que puedo recomendar mucho, The Collected Schizophrenias. Es unos cuantos ensayos que mezclan también mucho de la cultura actual con la vida de esta escritora que tiene un diagnóstico de esquizofrenia. Después, este es uno que no he leído, pero a lo que sé, y es el que apenas voy a empezar a leer, tiene obsesión compulsiva, y estoy muy intrigado de saber cómo una persona con obsesión compulsiva escribe sobre este trastorno en este libro. También el que estoy terminando de leer es se llama Get Me Out of Here. Es sobre esta autora que tiene trastorno límite de la personalidad y te explica el proceso de cuando empezó a tener el trastorno, cómo evolucionó, cómo entró a un psiquiátrico y cómo fue su proceso con, si bien recuerdo, psicoterapia psicodinámica y cómo logró salir adelante. Lo que más me interesó de este libro es que cuando veía las reviews en internet la gente se enojaba mucho por la parte en donde mencionaban que les molestaba mucho la forma tan agresiva en que ella era, que ella no solo tenía límite de personalidad, que seguro tenía otra cosa, que era súper narcisista, súper manipuladora, y lo más chistoso es que esos síntomas son parte del trastorno límite de la personalidad. Creo que hay una distorsión de cuando la gente sube lo que es el TLP en TikTok, o sí TikTok, a lo que realmente es. No creo que es muy poca la gente que se atreve a decir la gravedad de lo que es el TLP. Y creo que esta autora en este libro lo hace muy bien. Es largo y la mayoría del libro está basada en las terapias que tiene con su psiquiatra, pero es un gran libro para el TLP. No encontraba los otros libros, pero recordé que los leí en Kindle, pero uno de esos libros me fascinó y de hecho voy a empezar a leer otro de sus libros. Se llama An Unquiet Mind. En An Unquiet Mind la autora tiene un trastorno de bipolaridad, un diagnóstico de bipolaridad, perdón, y también nos platica cómo es su vida dentro del mundo médico, tratando su camino a ser psicoterapeuta, si bien recuerdo.
cómo lidió con la medicación de la bipolaridad, con su vida y cómo salió adelante. Otro libro muy padre que al principio me molestaba mucho por cuestiones de lo que escribe la autora es Building a Life Worth Living de Marsha Linehan, que ella fue, si bien recuerdo, y ahorita confirmo esto, la creadora de el DBT, que es terapia dialéctica. Lo voy a poner aquí porque genuinamente no sé cómo se llama en español, pero es un tipo de terapia que está muy enfocada a personas con personalidad límite. Y si bien recuerdo, Lady Gaga tiene ese tipo de terapia y es un gran libro. Te enseña desde cómo empezó a padecer esto o a tener estos síntomas, a cómo la diagnosticaron, cómo lo sobrellevó y cómo empezó su proceso para crear esta terapia. Y no tiene mucho que ver con esto, pero la raíz donde salió esto fue cuando leí uno de mis libros favoritos de toda la vida, que fue The Year of Magical Thinking de Joan Didion. Increíble libro, habla mucho sobre el duelo, qué es el duelo, cómo llevamos el duelo. Y este libro me daba mucho miedo leerlo porque tenía pensamientos intrusivos de que si leías libros que hablaran de la muerte yo me iba a morir por consecuencia, me iba a pasar algo de lo que estaba ahí. Pero gracias a terapia, gracias a medicación y gracias al tiempo, 3 años después leí el libro y me llevó a leer los libros y entender las cosas que he entendido, ¿no? Y estoy muy agradecido con que autores de este tipo existan. Hay gente en TikTok que también habla de estos diagnósticos de manera muy, muy directa y muy real, los pensamientos más feos que pueden existir en la obsesión compulsiva, las actitudes más caóticas que puede tener el TLP, cómo se vive con esquizofrenia, cómo se vive con bipolaridad. Y creo que es lindo ver en otra persona lo que tú vives y ver que al final sí se puede estar bien. Tengo que seguir trabajando y estoy avergonzado un poquito de estar hablando, de que sé que estoy hablando con la cámara y espero que alguien lo vea, pero no sé si alguien lo esté viendo. Pero bueno, seguiré trabajando. Gracias por escuchar a quien sea que me haya escuchado decir todas estas cosas. Bye. La verdad es que estoy muy feliz por esta cámara porque es algo que siempre había querido. Y tengo mi cámara profesional con la que tomo pues mis fotografías y también, pues sí, tengo eso. Pero nunca había tenido una cosita así que pudiera sacar y grabar. Entonces ayer que me llegó, porque no se supone que me iba a llegar ayer, se supone que me iba a llegar como hasta el lunes, me la llevé en mi salida de la noche y grabé videos como te regalan por primera vez una cámara o un celular, que estás como por todas partes grabando cosas, y los voy a poner aquí porque estaba muy feliz. Sí, es el fin de tu historia esto. Sí, es el fin de mi historia, es lo que va a pasar en la precuela de tu historia. ¿Qué quieres? Ven, ¿qué quieres? Occasional collapse is a vocational hazard, I'm afraid. ¿Para qué quieres entrar ahí? ¿A destrozar el papel de baño? ¿Quieres destruir el papel de baño?